La palabra iluminada. Con frecuencia les digo a las congregaciones y a las personas, cuando predico, que escuchen para distinguir la voz de Dios dentro de mi voz. Muchas veces estamos tan ocupados tomando notas que solo registramos todo lo que se dice. Esto brinda un conocimiento mental de las Escrituras y sus interpretaciones, un conocimiento de la cabeza. Cuando solo poseemos un conocimiento mental, pueden suceder dos cosas. Primero, somos fácilmente susceptibles de caer en emocionalismos o, segundo, nuestro intelecto nos limita. Sin embargo, esto no es el cimiento estable sobre el que Jesús edifica su iglesia. Él dijo que ella estaría fundada en la palabra revelada, no solamente en versículos memorizados. Cuando escuchamos hablar a un ministro ungido o cuando leemos un libro, debemos buscar las palabras o frases que explotan en nuestro espíritu. Esta es la palabra que Dios nos está revelando. Ella nos da luz y entendimiento espiritual. Como dijera el salmista, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Es la entrada de su palabra a nuestros corazones, no a nuestras mentes, lo que ilumina y clarifica. Muchas veces un ministro puede estar hablando de un tema, pero Dios ilumina algo diferente por completo en mi propio corazón. Por otra parte, Dios puede ungir exactamente cada una de las palabras que diga ese ministro, y ellas explotan dentro de mí, ya sea de una forma u otra. Se trata de la palabra de Dios revelada para mí. Eso es lo que hace que dejemos de ser simples, sin entendimiento, para ser maduros, llenos de entendimiento. Esta palabra iluminada en nuestros corazones es el cimiento en el que Jesús dijo que se fundaría su iglesia. Jesús comparó la palabra de Dios revelada con una roca. Una roca nos hace pensar en estabilidad y fortaleza. Recordamos la parábola de las dos casas, una construida sobre la roca y la otra sobre la arena. Cuando la adversidad, como la persecución, la tribulación y la aflicción, se arrojó como una tormenta contra ambas casas, la que estaba construida sobre la arena cayó y fue destruida, mientras que la que estaba construida sobre la roca permaneció firme. Algunas cosas que necesitamos saber de parte de Dios no se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, ¿con quién debemos casarnos? ¿Dónde deberíamos trabajar? ¿A qué iglesia debemos asistir? La lista continúa. Debemos tener la palabra de Dios revelada para estas decisiones. Sin ella, nuestras decisiones están fundadas en un terreno inestable. Lo que Dios nos revela por medio de su Espíritu no nos puede ser quitado. Este debe ser el fundamento de todo lo que hagamos. Sin ello, nos sentiremos fácilmente ofendidos por las pruebas y tribulaciones que nos ciegan. Recordemos de nuevo lo que Jesús dijo sobre la palabra que se oye y se recibe con entusiasmo, pero no echa raíces en nuestro corazón. Ella es recibida con alegría en la mente y las emociones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos 4, 16, 17. Fácilmente podemos cambiar la palabra raíz por cimiento, ya que ambas indican el origen de la estabilidad y la fortaleza de una planta o estructura. Una persona que no está estabilizada o fundamentada en la palabra de Dios revelada es candidata directa a ser arrastrada por la corriente de la ofensa. ¿Cuántas personas son como los discípulos que Jesús confrontó? Viven de lo que han escuchado decir o predicar a otros. Las opiniones y declaraciones de otras personas son tomadas como verdad sin buscar el consejo ni el testimonio del Espíritu. Solo podemos vivir y proclamar lo que Dios nos ha revelado. Esto es lo que Jesús utiliza como base para edificar su iglesia. Yo tenía una secretaria que era novia de un joven que también trabajaba para la iglesia.
Cada día se acercaban más. Todos nos dábamos cuenta de que esta relación terminaría en matrimonio. Ellos mismos ya hablaban del tema seriamente. Un domingo por la noche, el pastor principal de la iglesia los llamó al frente y les dijo: «Así dice el Señor, ustedes dos se casarán». A la mañana siguiente, mi secretaria entró a la oficina como caminando sobre una nube. Estaba tremendamente entusiasmada. Me preguntó si yo desearía tener a mi cargo la ceremonia de su boda, y le dije que para mí sería un honor hacerlo. Cité a ambos para la semana siguiente para comenzar el proceso de consejería. Sin embargo, no me sentía cómodo. Cuando ellos entraron a mi oficina, mi espíritu se turbó. Miré a mi secretaria y le pregunté si ella sabía con seguridad que este hombre era el que Dios había elegido para ella. Con entusiasmo y firmeza me respondió que sí. Entonces lo miré a él y le pregunté: «¿Crees que es la voluntad de Dios que te cases con esta muchacha?». Él me miró con la boca entreabierta por un segundo. Luego dejó caer su cabeza y la sacudió como diciendo: «No, no estoy seguro». Los miré a ambos y luego le expliqué al joven: «No los casaré. No me importa quién les haya profetizado o que les dijeran. No me importa cuántas personas les hayan dicho: ustedes hacen una magnífica pareja. Si Dios no ha revelado su voluntad en tu corazón, no tiene sentido que continuemos planeando este matrimonio. Si te casas sin que Dios te revele que esta es su perfecta voluntad para ti», continué, «cuando lleguen las tormentas, y créeme que vendrán, comenzarás a cuestionarte: ¿qué habría sucedido si me hubiera casado con otra? ¿Tendría estos problemas? Tendría que haberme asegurado de que era voluntad de Dios. Me siento atrapado». Entonces tu corazón desfallecerá y no podrás luchar contra la adversidad que sopla en contra de tu matrimonio. Serás un hombre de doble ánimo, inestable en todos tus caminos. Di por terminada la entrevista y les dije que no había razón para que volviéramos a reunirnos. Él se sentía aliviado. Ella estaba muy molesta. Durante la semana siguiente, el ambiente en nuestra oficina fue muy incómodo. No obstante, yo sabía que había dicho la verdad. Era un tiempo de prueba para ella. Si Dios realmente le había asegurado que este hombre sería su esposo, tendría que confiar en el Señor para que se lo revelara a él y no ofenderse conmigo ni con Dios. Le dije que no se interpusiera en su camino y dejara que su novio escuchara la voz de Dios. Ella lo hizo. Pasaron 3 semanas y volvieron a solicitar una entrevista conmigo. De inmediato sentí gozo. Esta vez, cuando entraron a la oficina, él me miró con ojos brillantes y me dijo: «Sé sin lugar a dudas que esta es la mujer que Dios me ha dado para que sea mi esposa». 7 meses después, se casaron. Cuando estamos seguros de que Dios nos ha puesto en una relación o en una iglesia, al enemigo le costará mucho más hacernos salir de ella. Estamos fundamentados en la palabra de Dios revelada y solucionaremos los conflictos aunque parezca imposible. No hay otra opción. Los primeros 5 años de mi matrimonio fueron muy duros para mi esposa y para mí. Nos heríamos tan profundamente que llegó a parecernos imposible salvar el amor que alguna vez nos habíamos tenido. Solo una cosa nos mantuvo unidos. Ambos sabíamos que nuestro matrimonio había sido la voluntad de Dios. Por lo tanto, no considerábamos que el divorcio fuera una opción. La única posibilidad que teníamos era creer que Él nos sanaría y nos cambiaría. Ambos nos comprometimos a seguir ese proceso, sin importar cuánto tuviéramos que sufrir. Cuando pensaba en abandonarlo todo, recordaba las promesas que Dios me había dado en relación con nuestro matrimonio. No deseaba frustrar lo que Dios había diseñado y decretado para nuestra unión. Una promesa que Dios nos había dado era que mi esposa y yo ministraríamos juntos. En el momento en que Él nos las dio, pensé: puedo verlo claramente. Su mano está sobre nosotros dos para el ministerio.
En medio de nuestras tormentas maritales, ya no veía claramente esa promesa. Sin embargo, me negué a no creer en ella. La esperanza natural se había perdido porque las contiendas y el orgullo habían entrado en nuestra relación. No obstante, aún existía una semilla sobrenatural de vida en mi corazón. Esa promesa fue un ancla, un fundamento en el momento en que la necesitaba. Finalmente, Dios no solo sanó nuestra relación, sino que la hizo mucho más fuerte que antes. Crecimos por medio de los conflictos, perdonándonos y aprendiendo de ellos. Ahora ministramos juntos. Mi esposa es para mí no solo mi amante y mi mejor amiga, sino el ministro en quien más confío. Confío más en ella que en cualquier otra persona. Después de atravesar esos terribles 5 primeros años, comprendí que Dios veía fallas en la vida de los dos y que nuestra relación las hacía salir a la luz. Estaba asombrado ante su sabiduría al habernos unido como marido y mujer. Antes de conocer a Lisa, había orado diligentemente por la mujer que un día sería mi esposa. Era la segunda decisión más importante en mi vida, luego de obedecer al Evangelio. Debido a todo lo que había orado y esperado que mi esposa fuera la elegida por Dios, creía que no experimentaría los problemas que otros tenían en su matrimonio. Ah, cuán equivocado estaba. Dios eligió para mí la esposa que mi corazón deseaba. Sin embargo, ella también puso al descubierto el egoísmo y la inmadurez que estaban ocultos en mí. Y había mucho. Evitar el conflicto eligiendo el divorcio o culpándola a ella solo hubiera servido para esconder mi inmadurez bajo otra capa de falsa protección llamada ofensa. Conociendo lo que la palabra de Dios decía sobre el matrimonio, no intenté huir. En este momento debo desviarme un poco del tema principal de este capítulo. Quizás alguien que escuche estas palabras esté pensando, pero yo no era salvo cuando me casé. A usted Dios le dice, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Primera de Corintios 7, 10, 11 y 24. Que esta palabra sobre el pacto del matrimonio se afirme en su corazón para que la trampa de la ofensa no le mueva de su lugar. Luego, busque la palabra revelada de Dios para su matrimonio. Quizá alguno no se haya casado según la voluntad de Dios, aun siendo creyente. Para que la voluntad de Dios esté sobre su matrimonio, debe arrepentirse de no haber buscado su consejo antes de casarse, y Él le perdonará. Crea en su corazón que 2 equivocaciones no forman un acierto. Romper un pacto por una ofensa no es la respuesta. Luego, busque la palabra de Dios con relación a su matrimonio. La roca firme. La palabra de Dios revelada es la roca firme sobre la que debemos edificar nuestra vida y nuestros ministerios. Numerosas personas me han hablado de las muchas iglesias o equipos ministeriales que han integrado solo por un breve tiempo. Mi corazón se entristece al ver que lo que mueve a estas personas son las pruebas, no la dirección de Dios. Ellas relatan lo mal que estaban las cosas o cuán mal las trataron a ellas y a otros. Se sienten justificadas en sus decisiones. No obstante, sus razonamientos son solo una nueva capa de engaño que les impide ver la ofensa y sus propias fallas de carácter. Hablan de su relación actual con el ministerio o la iglesia de la que ahora son parte como algo temporal, diciendo, este es el lugar en que me tiene el Señor por ahora. He llegado a escuchar a un hombre decir, estoy a préstamo en esta iglesia. Dicen estas cosas para tener una ruta de escape en caso de que las cosas se pongan mal. No tienen fundamento en el cual afirmarse en los nuevos lugares a donde van, de modo que cualquier tormenta los hará volar fácilmente
hacia el próximo puerto.